Gracias al Señor, doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más en Radio La Predicadora, la 94.1, esta radio que está en La Ferrere, entre Isidro Casanova y La Ferrere, casi al límite. Que el Señor bendiga a la radio, que la lleve a un lugar de más alcance y más tecnología. También quiero saludar a nuestro hermano Manuel, que recién estuvo con su programa, al hermano Lucero, al pastor Lucero. El Señor les bendiga grandemente a sus siervos y bueno, y les alcance cada día más luz y más entendimiento en la palabra del Señor. También saludo a los hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que están aquí en Isidro Casanova. Tenía prendido el parlante, hermanos, por eso se escuchaban un poco de radio. Estoy viendo si ahí se comunicó la radio. Entonces, amado del Señor, saludaba a la iglesia, a todos los hermanos de la congregación, a nuestro hermano Juan, a la hermana Rosemary, Señor, y a toda su familia. También saludo a la hermana Mari de El Mirador, a la hermana Estela, de allá del kilómetro 41.700 o de 43.700. También saludaba al hermano Nicolás, la hermana Andrea, que seguramente que van a estar ellos con el programa después del mío. El Señor les bendiga, ojalá que puedan salir sin ningún problema, sin ninguna dificultad. A todos los amigos que me escuchan, a todos los amados hermanos que me escuchan, les mando un abrazo en el amor del Señor y que puedan ser confortados sus corazones por medio de esta palabra que vamos a traer en este día. El Señor bendiga grandemente a mi amada esposa, que el Señor bendiga a mi hija, a mi amada hija y a mis hijos, mi hogar, que el Señor bendiga grandemente, amados del Señor. Bueno, gloria a Dios, gracias le damos al Señor porque ya se está acercando el tiempo para poder abrir nuevamente las reuniones en las iglesias. Eso nos alegra mucho saber que va a llegar el tiempo nuevamente de reunirnos, de participar de la mesa del Señor y bueno, de hacer una vida más o menos normal como la que teníamos antes, pero hay que esperar un poco más para eso. Pero bueno, confiamos y esperamos que el Señor lo hará una realidad. Alabado sea el Señor. Saludo al pastor Cabral, el Señor bendiga a los hermanos de Campanilla, cada uno de ellos, al hermano Florián de la iglesia de San Miguel, al pastor Florián, un abrazo grande y a todo el ministerio de Dedo de Dios es este. El Señor bendiga grandemente, amados del Señor. Y bueno, hermanos amados, estamos para poder trazar una palabra que creo que va a ser una palabra de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a hacer una corta oración y vamos a empezar. No quiero olvidarme de los hermanos que están en los hospitales, que algunos que estarán en terapia intensiva, que el Señor los saque en victoria de esos lugares. El Señor bendiga a los hermanos, a las familias que están enfermas de COVID. El Señor les bendiga grandemente y los saque adelante, hermanos amados. Ahora los mayores de 55 años ya se pueden ir a vacunar sin esperar que los llamen. Hago esta notificación porque tal vez algunos no lo sepan. Pueden ir a un vacunatorio y tranquilamente vacunarse sin la necesidad de que los llamen. Así que vayan, vacúnense, es bueno vacunarse, hermanos. Vacúnense, no hagan caso a esas noticias que van en contra de todo lo que sea vacunación. El Señor les guíe y bueno, y de esa manera es la manera que Dios proveyó para terminar con este virus, porque dice que una vacuna tarda más o menos de 10 a 15 años para salir y esta salió en un año. Mire si Dios proveyó la inteligencia al hombre para poder traer esta solución. Yo se lo adjudico a Dios, hermanos. Todo esto yo se lo adjudico al Señor.
Bueno, amados del Señor, le doy gracias a todos los que me han saludado en el Día del Padre, a todos los hermanos y hermanas que me han saludado. Le agradezco, hermanos amados. El Señor les bendiga. Gracias, muchas gracias por todos los saludos que he recibido. Y bueno, deseándoles a ustedes también que hayan pasado un lindo día. Aunque estuve un poco triste por el hecho de ponerme a pensar de muchos hijos que perdieron a sus papás, ¿no? En esta pandemia, cuántos hijos no pudieron abrazar y besar a sus padres porque ya murieron, ¿no? Y eso me entristeció, pero un momento nomás, porque no podemos permitir a la tristeza que nos llene el corazón, porque entonces, ¿dónde estaría el gozo? Pero igual somos humanos todavía, ¿no? Y nos entristecemos, nuestra humanidad. Jesús se entristeció, dice, cuando vio a Lázaro muerto. Bueno, gloria en nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos amados, y vamos a comenzar nuestro estudio o nuestra meditación de la palabra. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar una vez más, Señor, delante de estos micrófonos, de esta cámara, en la radio La Predicadora, la 94.1, para poder trazar tu palabra. Señor, todo lo que hablé, todo lo que pronuncie sea dirigido por tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer aquí en el libro de Jeremías y vamos a leer en el capítulo 29 de Jeremías, ¿no? Y esta es una carta de consuelo. Es una carta de consuelo que Jeremías escribe. Carta de Jeremías a los cautivos, dice. Estas son las palabras son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén, él estaba en Jerusalén, a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Fíjese, ¿no? Como Nabucodonosor llevó de Jerusalén del fundamento de paz, lo llevó cautivo, no poseído, sino cautivos. Ahora, nosotros podemos ser cautivados, pero nunca podemos ser poseídos, porque ya lo he hablado la semana pasada. No sé si en el estudio que doy todos los días de 19 horas a la tarde para los hermanos de la iglesia, o lo dije por la radio. Pero un hijo de Dios no puede ser nunca poseído, jamás. Porque para poseer un demonio a una persona, la persona tiene que tener un elemento, ¿no?, que sea igual a su composición, a la composición del demonio, digamos. ¿El demonio qué es? Es un espíritu. Y entonces la persona tiene que tener un espíritu para que el demonio la pueda poseer, porque el demonio no posee el cuerpo, sino que posee el espíritu, y después del espíritu posee el cuerpo. No, ellos son poseídos por los demonios, pero después termina siendo poseído el alma y el espíritu de la persona. Es decir, que toda la persona está endemoniada. Ese es otro tema que no lo voy a tocar ahora, pero quiero aclarar. Pero un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio, porque el espíritu del Hijo de Dios ya está poseído por el Señor Jesucristo. Ya tiene la gracia en él. ¿Y cómo puede poseer un demonio el cuerpo de un hijo de Dios si Dios está en su espíritu? Dios es aquel que está en su espíritu, y no puede permitir que el Hijo de Dios pueda ser poseído. No puede poseerlo, porque ya está Dios ahí en el espíritu del Hijo de Dios. Entonces el demonio no puede poseer a un hijo de Dios, porque está el espíritu de Dios allí. Pero aunque no lo puede poseer, lo puede cautivar. Lo puede cautivar, dice.
Dice, a los transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó el cautivo de Jerusalén a Babilonia, ¿no? De Jerusalén, del fundamento de paz. Y ayer hablábamos del fundamento de paz y decíamos, o hablábamos de la paz de Dios, gobierna en todo vuestro ser, en vuestros corazones, la paz de Dios. Imagínese que la paz de Dios tenga que gobernar en todo nuestro ser. Y entonces ahora estas personas que estaban en el fundamento de paz, porque eso significa Jerusalén, fueron sacados del fundamento de paz y fueron llevados a Babilonia. Ahora, ¿qué significa Babilonia? ¿No? Según World History Encyclopedia, se cree que el nombre proviene de Beauville o Beauveilim, que en lengua acadia quiere decir la puerta de Dios o puerta de los dioses, y Babilonia procede del griego. Vio, acá según me da el teléfono, dice que Babilonia era una de las ciudades más famosas de la antigüedad, en la Mesopotamia. Y bueno, y dice que sus puerta de los dioses. Y claro, allí Babilonia era estaba en la parte de Asia, ¿no? Y era otro continente diferente al de donde estaba Jerusalén. No, era, digamos, otro país, no otro continente, otro país. Y ellos fueron transportados allí, cautivos, y sacados del lugar de fundamento. Y eran hijos de Dios ellos, eran hijos de Dios. Pero Dios permitió que esto aconteciera, ¿no? Dios prometió que esto aconteciera por cuanto el pueblo de Israel no siguió el camino derecho de Dios, el camino derecho del Señor. Entonces ellos fueron entregados cautivos a las manos de Nabucodonosor. Él los llevó a Babilonia. Y después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcas, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyéis, y procurad la paz de la ciudad a la cual hice transportar, y rogad por ellas a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños de los que soñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuanto en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré.
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os daré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová no ha levantado profeta en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en el cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que envío yo contra ellos espada, hambre, pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malo no se pueden comer. Y los perseguiré con espadas, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por tanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oí pues palabra de Jehová vosotros, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como Sedequías y como Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, la cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelán hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo, gracias amor, que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues nos ha reprendido ahora a Jeremías de Anatot que profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídas del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Samaías, de Neelán, porque os profetizó Semaías, y yo no los envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelán y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Bueno, damos gracias al Señor. Leído casi todo el capítulo de este libro, del capítulo 29.
Y la cautividad es algo una experiencia muy mala, muy fea, estar cautivo impedido de poder manifestar lo que uno es. Libre, que no tenga libertad para poder expresarse, para poder ser uno, sino que cuando uno es cautivo tiene que ser lo que otros le dicen. Y yo pienso que a través de esta pandemia, muchos hermanos están cautivos, que no es que estuvieron cautivos por causa de la pandemia. La pandemia lo exhibió a eso. La pandemia lo descubrió a eso, a esa cautividad que muchos hermanos tienen hoy. Nunca ellos han sido verdaderamente libres. Nunca ellos han confiado sinceramente en Dios. Nunca. Porque yo veo que muchos hermanos han recibido la misericordia de Dios cuando estuvieron enfermos de este virus. Ellos se acercaron de una manera, vamos a decir, una manera en que verdaderamente necesitaban de Dios, pero no sinceramente. No se acercaron sinceramente. La enfermedad los alcanzó, la enfermedad les hizo sentir la debilidad del cuerpo humano, les hizo sentir la descomposición del cuerpo humano, les hizo sentir la debilidad que verdaderamente con la cual ellos están constituidos, les hizo sentir hasta los pasos de la muerte, ¿no? Pues ellos fueron al hospital, estuvieron en terapia intensiva, ¿no? Primeramente en terapia intermedia, después en terapia intensiva, y así estuvieron al borde de la muerte. Y la iglesia oró por ellos. Muchas iglesias, no solamente una iglesia, porque usted sabe que en este camino del Señor nos conocemos de muchos hermanos, de nuestra congregación y de otras congregaciones también. Cuando los hermanos, ellos se enteran que alguno está enfermo, todo el mundo se pone a orar, a clamar al Señor, a declarar la oración de fe por la vida del hermano, porque es un hermano, o por lo menos así nosotros lo tomamos, porque dice conocer a Jesús. Pero siempre fue un hombre cautivado, una mujer cautiva de la carne, cautiva del mundo, cautiva de las concupiscencias. Y aunque teniendo el conocimiento que le podía liberar, la bendición de Dios que le podía liberar, porque la bendición de Dios era el conocimiento de su palabra, ellos optaron por no liberarse, por no ser sinceros. Ellos se acercaron con falsedad, con mentiras, ¿no? Y además por necesidad se acercaron a la iglesia y a los hermanos, y porque verdaderamente son hijos de Dios, sinceramente son hijos de Dios, pero no sinceramente ellos tienen una comunión con Dios. Entonces, son cautivos de ellos mismos, son cautivos de la carne, de su propio pensamiento, de su propia idea, de su propia interpretación. Vinieron solamente para ser sanados, vinieron para conseguir un milagro.
Es como aquellos 10 leprosos que vinieron a donde estaba el Señor porque querían ser sanados, pero uno solo volvió a agradecerle. ¿Dónde están los 9? No lo sé, Señor. Y en este tiempo se ve y se va a ver dentro de nuestras iglesias, ¿no?, los que verdaderamente están cautivos, ¿no? Por 70 años el pueblo de Israel estuvo cautivos. Por 70 años. Muchos murieron en cautividad, otros nacieron en cautividad. Y yo decía, me ponía a pensar yo mismo en mi pensamiento, ¿no?, que nosotros esperamos, aún a pesar de que muchos hermanos van a seguir estando en cautividad después de esta pandemia, aún así creemos que va a haber una gran cosecha de almas. Por lo menos yo creo eso. Eso depende de cuántos trabajemos nosotros para poder alcanzar las almas. Tenemos que trabajar, sembrar la palabra de Dios en los corazones como nunca antes. La cosecha de almas no va a venir así mágicamente. No lo fue en Hechos capítulo 2. No por el hablar de lengua o el derramamiento del Espíritu Santo se ganaron 3.000 almas, porque no es por eso que se ganaron 3.000 almas, sino que se ganaron 3.000 almas porque hubo un derramamiento del Espíritu Santo, pero también hubo una predicación, que fue la predicación del apóstol Pedro, que él les predicó, ¿no?, a ellos con el poder del Espíritu Santo. Pero si no se hubiera predicado el derramamiento del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, no hubieras ganado 3.000 almas, tenía que estar la predicación, ¿no? Porque lo que produjo el hablar en lenguas y la llenura del Espíritu Santo produjo un alboroto nada más, ¿no? Pero cuando Pedro se levantó y ellos le preguntaron qué debemos hacer, entonces él les predicó y su prédica logró ganar 3.000 almas. Y así se compuso la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana en Jerusalén se formó ahí. Entonces, no vayamos a creer que vamos a traer esta gran cantidad de almas, porque ahora realmente está todo para cosechar. La siega está preparada. Se necesita hermanos que cosechen, ¿no?, lo que el Señor está sembrando. Porque la palabra nunca dejó de estar en esta pandemia. En esta pandemia los predicadores han predicado dos manos. La radio ha abierto sus puertas y se predicó la palabra de Dios siempre, ¿no? Y los pastores en sus congregaciones hicieron videollamadas y también videos o salas donde ellos predicaban la palabra de Dios y mantenían al pueblo alimentado, ¿no? Así que esto va a haber una cosecha grande de almas en la medida que nosotros sembremos la palabra del Señor. La sembremos, tenemos que sembrar la palabra del Señor, pero también hay muchas almas para cosechar. Eso es un trabajo que cada iglesia local va a tener que hacer después, dentro de poco, cuando se levante la pandemia. Ahora, en cuanto a los que están en cautividad, ¿no? Yo digo, muchos van a manifestar su cautividad, van a seguir estando cautivos, porque no han creído la palabra del Señor, no la creen, no obedecen a la palabra que Dios les ha hablado. Porque dice en el versículo 19, no, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, después temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová, y no habéis escuchado.
Hay hermanos que no escuchan. Oyen, pero no escuchan. Para escuchar, usted tiene que poner la oreja en la puerta. Tiene que poner la oreja en la puerta para que usted pueda escuchar. Y hay hermanos que oyen, ¿vio? Y se escuchan un hablar así, pero enseguida no le dan importancia y siguen con su vida. Pero escuchar es diferente que oír. Entonces, la cautividad de estos hermanos, por los cuales nosotros tenemos aflicción, porque estos hermanos no le van a bendecir a usted. No saben nada sobre la bendición estos hermanos. No saben nada sobre la gratitud, el agradecimiento. No conocen ellos. Lo que ellos conocen sobre la aflicción. Producir aflicciones, son profesionales para producir aflicciones. ¿Vio? Para desmoralizar, para apocar el espíritu de la iglesia. ¿No? Porque la iglesia siente un gran amor por estos hermanos y hermanas. Pero a ellos no les interesa. Ellos están cautivos y ahí ellos pueden hacer sus casas, ¿vio? Como le dijo el profeta a los cautivos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitarlas. A los cautivos, ¿vio? Plantad huertos y comed del fruto. Quiere decir que ellos van a tener casas y van a poder comer abundantemente. Van a poder casarse, van a poder engendrar hijos e hijas, ¿no? Van a poder dar mujeres a los hijos de ellos y dar marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multipliquéis y no disminuyáis. Y procurar la paz. Dice, ellos van a procurar la paz de la ciudad a la cual hice transportar. Porque Babilonia es un tipo del mundo. Es decir que a ellos les gusta hasta vivir ahí. Les gusta mantenerse ahí en el mundo. Pero son nuestros hermanos. Y nosotros estamos sufriendo por ellos, pero a ellos no les importa. Ellos van a continuar con su vida, van a llevar a su familia a ese mundo de cautividad, ¿no? Van a llevar a su familia a escuchar la palabra, pero no a oír la palabra. Es la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que nosotros no tenemos que afligirnos por ellos, porque esto va a traer aflicción a la iglesia y muchas veces nosotros los pastores nos afligimos con los hermanos que son cautivos de su propia ignorancia, son cautivos de su no me interesa, son cautivos de los apetitos de la carne, son cautivos de no me importa. No me importa. No, yo igual estoy acá en este mundo y mientras que yo esté en este mundo me voy a dar la vida, me voy a dar la gran vida. A ellos no les importa, son hijos de Dios. Y que nosotros los pastores, desgraciadamente no supimos, por lo menos el que le habla, no supo discernir esto en su tiempo. Siempre estábamos esperando de los hermanos que no les importó nunca nada. Nunca les importó el avance del Evangelio. Nunca les importó la iglesia, la vida de la iglesia, el mensaje de esta gracia. Nunca les importó. ¿Vio? Ellos conocen las gracias de oída nada más. Dicen conocerla profundamente, pero de oída porque sus hechos, ¿no? Los hechos que ellos, la vida que ellos llevan, hablan de que no la conocen profundamente, no conocen el espíritu de la gracia, no conocen la letra, pero no el espíritu. Entonces, pensaba en estos cautivos, ¿no? Estos hermanos cautivos que
que son desagradecidos, que son insensibles, que solamente piensan en ellos mismos, pero que cuando tienen necesidad se muestran como hermanos, hermanos fieles, ¿no? Fieles a Dios, ¿no? Y que nosotros siempre esperamos de estos hermanos que son cautivos, en vez de esperar de aquellos que realmente aman al Señor, de aquellos que realmente están interesados por el Evangelio de esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto estaba pensando, hermano, este es un pensamiento que yo quería compartir. Porque no podemos predicar solamente lo que está escrito acá, en la Biblia. Tenemos que predicar lo que está escrito en nuestro corazón. No predicamos la palabra solamente, sino que predicamos el Espíritu. Y el Espíritu nos hace sentir cosas a nosotros. No, yo creo que cuando uno se aflige, no se aflige uno, sino que se aflige el Espíritu, se aflige. La aflicción que uno tiene no es la que uno tiene que manifestar, sino que lo que se manifiesta es la aflicción del Espíritu por los hijos de Dios. Aún así yo creo, hermanos amados, que la cosecha va a ser abundante. Yo creo que las iglesias que son del Señor, que manejan este mensaje de la gracia, van a crecer de una manera exponencial. Y que nosotros vamos a tener que usar todo lo que hemos aprendido en pandemia para sostener a los hermanos que van llegando. Entonces, acá en este pasaje de Jeremías hay una esperanza. Después de 70 años, dice, el Señor lo iba nuevamente a volver. Lo iba a volver al lugar de donde ellos fueron tomados. Fueron tomados cautivos. Desde ahí lo iba a hacer volver. Y entonces hay una esperanza. También esperemos, nosotros estamos confiando en esa esperanza de que los hermanos que están cautivos no puedan volver. Cuando decimos que están cautivos por Satanás mismo. Satanás no lo puede poseer a un hijo de Dios, pero lo puede cautivar. Cautivar le puede impedir, no lo puede llevar cautivo, lo puede. Ese hijo de Dios en las manos de Satanás no va a ser feliz. Imagínese, ellos en medio de un pueblo que no era su pueblo, dice que en Babilonia dice que ellos colgaron las arpas en los árboles porque no había motivo para alabar a Dios, ¿no? En Babilonia no habían, ellos abandonaron completamente, ¿no? La alabanza, no tenían gozo, no tenían gratitud, parecería. Estar cautivo en las manos de Satanás, en las manos porque es Satanás mismo a través de la carne, a través de los pensamientos, a través de los sentimientos quien nos cautiva, por no aceptar humildemente la palabra del Señor, por no aceptar la manera de Dios para hacernos crecer en esta gracia, para que nosotros podamos, de alguna manera, alcanzar todo lo que Cristo nos dio. Hermanos ingratos, hermanas ingratas, ¿no? Que no se acuerdan del Señor, se acuerdan solamente para sus beneficios, pero no se acuerdan del Señor, de lo que el Señor necesita. El Señor necesita el cuerpo, necesita la iglesia. La iglesia es un componente en este mundo que
que tiene la función de atraer a las almas perdidas para que se sumen al cuerpo, porque el cuerpo tiene que ser repleto, conformado, y todavía faltan muchas piezas dentro del cuerpo, pero los que tienen que estar en el cuerpo están fuera del cuerpo, y porque no le saben dar la importancia que tiene cada miembro en el cuerpo de Cristo, ¿no? Debilitando la palabra de Dios, debilitando el mensaje de la gracia, ¿no? Hermanos que dan vergüenza. Yo no sé cómo no ven ellos mismos lo vergonzoso de su vida, que lo vergonzoso de su vida es no congregarse, lo vergonzoso de su vida es no seguir las enseñanzas de la palabra del Señor. Lo vergonzoso de su vida tendrían que ser mirar al mundo para poder satisfacerse. ¿De qué se quiere satisfacer, hermano? Ya nosotros sabemos que en el mundo para nosotros no hay satisfacción, sino que hay calor y esterilidad, por así decirlo. Solamente en Cristo podemos satisfacernos nosotros. Y Cristo está en la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por eso, hermanos amados, hermanas amadas, usted tiene que mirarse. Por eso la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Tiene que ver si usted está en cautividad. Si usted está en cautividad, solamente Jesucristo le puede hacer libre. Y además está en usted el poder para ser libre. Usted se tiene que levantar y decir, no, de acá en más yo voy a seguir la vida que Dios quiere que yo siga. Yo me voy a hacer libre, Jesucristo me hizo libre. No, porque la Biblia mismo habla sobre la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces no conocen la verdad, porque están cautivos todavía, impedidos. ¿Qué nos puede impedir a nosotros congregarnos? ¿Qué nos puede impedir venir a los días de reunión a la iglesia? ¿Qué nos puede impedir? Satanás no nos puede impedir. Si Cristo nos hizo libre. Entonces, ¿qué nos impide? El yo. ¿No? El yo no está muerto. Decimos que está muerto, pero no está muerto. Acá hay una sola realidad, ¿no? O acá hay una sola verdad, que es la realidad que nosotros manifestamos. Y esto lo hablo de lo profundo de mi corazón, por cuanto Dios nos da tanta riqueza, tanta gracia nos da el Señor, y nosotros la menospreciamos. Pero algún día vamos a lamentar tanto el no haber aprovechado el tiempo para enriquecernos en esta gracia. Preferimos ir por un camino, ¿no?, de cautividad que seguir el camino donde somos libres en Cristo. Que el Señor bendiga su vida, hermana, hermano. Que el Señor bendiga su corazón, ¿no? Que esta pandemia a nosotros nos acerque a nosotros, nos haya hecho entender, ¿no?, la importancia de Dios en nuestra vida. Que nos haga entender que a nosotros lo único que nos puede liberar de todo mal es el Señor Jesucristo. Que Cristo es nuestra vida. Que Cristo es nuestra vida. Muchos hermanos han partido antes de tiempo. Y los que no han partido antes de tiempo es porque Dios le dio tiempo para que se arrepientan. No, los hermanos que han pasado por esa experiencia del coronavirus, Dios le ha dado tiempo para que se arrepientan, para que se vuelvan al Señor, para que digan, Señor, perdóname por haberme equivocado. ¿Entiende, hermano? Esta palabra es una palabra de gracia, es una palabra que viene de la palabra del Señor. Y que la intención no es destruirlo a usted, sino levantarlo como el águila. Y usted pueda arrepentirse y pueda dolerse de su indiferencia, de su apatía, de su carnalidad, ¿no?, de su amor por las cosas del mundo, de su corazón ingrato,
porque no hay gratitud en su corazón, no hay agradecimiento en su corazón para nada. El Señor tenga misericordia de usted, hermana, hermano, y que pueda usted entender que el Señor le ha dado una nueva oportunidad, que no la desaproveche. ¿Vio lo que le dijo el Señor a la mujer que había pecado? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Y le dijo, vete y no peques más, no vaya a ser que te ocurra algo peor. Estas amonestaciones, hermanos, son bíblicas. Tiene que entrar el temor de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. El Señor bendiga a cada hermana y a cada hermano que está escuchando el programa. El Señor le lleve a una vida de arrepentimiento, de quebrantamiento. Y si el Señor te ha hablado a tu vida, me alegro. Yo seguiré orando por los que están cautivos. Seguiré orando por esos hermanos y hermanas que están cautivos en las manos de Satanás. Pero nunca más voy a esperar de aquellos que están cautivos para edificar. Porque ¿quiénes fueron los que edificaron los muros de Jerusalén? Los que salieron de la cautividad, no los que estaban en cautividad, porque muchos quedaron en Babilonia. Muchos de aquellos que estaban en Babilonia no quisieron salir, se acostumbraron a vivir ahí. Se sintieron ahí satisfechos. No sintieron amor como Nehemías, por ejemplo, que él sintió un amor, una aflicción en su corazón por Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que edificaron? ¿Los que estuvieron cautivos? ¿Los que estaban cautivos? No, los que salieron de la cautividad. Usted tiene que salir de la cautividad en la cual usted se encuentra, que le impide congregarse, que le impide venir a la iglesia. Ahora las iglesias se van a abrir y vamos a ver ahí verdaderamente quiénes son los cautivos y quiénes son los que verdaderamente están libres, los que fueron libertados por el Señor, por esta gracia preciosa y maravillosa. Y para colmo hay hermanos de gracias cautivos, hermanos que conocen la palabra, hermanos que se les fue revelado el misterio de la cruz, hermanos que se les fue revelado el plan de salvación, de santificación, de justificación, hermanos que tienen conocimiento y están cautivos por no obedecer a la palabra del Señor, por no arrepentirse, por no humillarse y decir yo me equivoqué, erré, procedí mal. Esta prédica no tiene como intención enemistarme con nadie. No mi intención es enemistarme con nadie. No está dirigida a ningún hermano en particular. Le aviso, porque muchos hermanos toman esta palabra como que yo le hablo particularmente a alguien. A nadie le estoy hablando particularmente, simplemente fue la palabra que puso el Señor en mi corazón, esta aflicción. ¿Sabe por qué vino esta palabra? Yo le voy a decir cómo vino esta palabra. Porque en la sala que nosotros tenemos, que predicamos los días sábados y domingos, somos como 40 hermanos en la iglesia. ¿Y sabe cuántos estuvieron en la sala? 4. 4 hermanos. Y lógicamente sumando a la familia de los hermanos. 4 familias, pero no toda la familia concurre. Hay personas que no concurren a las reuniones, que no están presentes. Eso duele mucho. No saben el dolor que causa el no ver a los hermanos en las reuniones, a las personas ahí en las reuniones. No, porque ¿dónde está el vencedor? El vencedor es aquel que vence. Y bueno, y nos sentimos mal, y nos sentimos enfermos, y nos sentimos desanimados, y nos sentimos cansados, pero igual estamos ahí.
Hay hermanos y hermanas que gracias al Señor lo demuestran, porque yo veo el cansancio de muchos hermanos que están, veo la lucha que tienen en sus rostros, en su manera de hablar, en su manera, el cansancio, el agotamiento que tienen, pero sin embargo siempre están. Bueno, eso se llama vencedores, eso se llama amor por el Señor. Cuatro de los 40 que somos acá en la iglesia, de una iglesia de gracia, de una iglesia que tendría que magnificar y glorificar el nombre del Señor. ¿Vio? Bueno, hermano, me queda un minuto. El Señor le bendiga a todos los hermanos, hermanas, que esta palabra le conforte y les abrazo en el amor del Señor. Padre, te doy gracias por esta hora de radio. Te pido que tú bendigas a nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Andrea. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, amado.